Perfecto, ya teniendo en sala a los tres miembros del Honorable Tribunal Arbitral, así como al equipo de Arbitra UNT, y en la medida que la contraparte no está presente, los miembros de la organización me indican lo siguiente: que se ha de proceder con la audiencia arbitral con normalidad y que se proceda a realizar las preguntas correspondientes, señores árbitros. Hagamos que esta audiencia continúe con normalidad, como si estuviera presente el otro equipo, ¿no? Ser insidiosos en las preguntas, cautelosos, como siempre ha sido, ¿no? Sobre todo para que no se pierda este ánimo de competitividad, y va a ser en función a ello que se va a realizar la puntuación correspondiente. Entonces, sin más, señores árbitros, señores miembros de Arbitra UNT, nuevamente estén bienvenidos a la segunda competencia de arbitraje en contrataciones con el Estado realizado por el CAE. Sin más, señores miembros del Tribunal Arbitral, os dejo para que prosigan. Muchas gracias. John, ¿qué tal? Muchas gracias. Edgar, ¿qué tal? Renato, ¿Qué ¿le parece tal? que primero designamos al presidente del tribunal para luego continuar con las actuaciones de la presente audiencia? Sí, sí. Luigi, Renato, yo vengo de una audiencia de ser presidente. Creo que cualquiera de ustedes dos puede ser presidente en esta oportunidad. Se lo dejo Mm. a consideración de ustedes. Buenas tardes, autores. En tal caso, yo sería de la opinión de que el doctor de la Cruz sea el presidente de este tribunal, eh, para efecto de la dirección de la audiencia. Perfecto. Bien, muchas gracias por la consideración. Bueno, sin más preámbulos, quisiera consultarle a las partes si llegaron a un acuerdo en relación a la distribución de los tiempos. Perdón, la omisión. ¿Podrían comentarme cuál es el tiempo estimado que tienen propuesto para el presente tribunal? Buenas tardes. Como partes demandantes, consideramos pertinente utilizar todo nuestro tiempo, los 10 minutos, para que podamos explicar de mejor manera nuestra postura. Ok, bueno, en mérito a que solo vamos a escuchar a la parte demandante, no habría derecho a réplica y dúplica, entonces les vamos a pedir por favor que respeten los tiempos y antes de poder continuar con la presente audiencia, quisiéramos por favor que puedan presentarse. Muy buenas tardes, honorables miembros del Tribunal Arbitral y a todos los asistentes que nos acompañan en esta audiencia. Mi nombre es Alejandro Jerónimo y junto a mi colega Rosemary Torres comparecemos en representación de la concesionaria Caminos de Infraestructura SAC, a quien en adelante vamos a denominar CAINSAC por efectos prácticos. Señor árbitro, ¿me permite continuar con mis argumentos o era un tema de presentación? La pregunta estaba direccionada a saber quién se va a encargar de los argumentos de jurisdicción y quién se encargará de los argumentos de mérito o de fondo de la controversia. Entiendo. Bien, sobre el tema de mérito, mi persona está encargada de desarrollar los argumentos, y sobre el tema de fondo y de mérito, perdón, sobre el tema de jurisdicción es mi persona y sobre el tema de mérito es mi compañera Rosemary Torres. Ok, quisiera saber si tiene alguna solicitud en relación a las preguntas para que el presente tribunal pueda considerar. Si no es así, podemos dar inicio con el desarrollo de la presente audiencia. No, ninguna solicitud, señor árbitro. Bueno, bueno, en mérito a que no hay ninguna solicitud, podemos dar inicio con la presente audiencia. Secretario Jung, agradecería por favor que pueda ser lo más preciso en relación al tiempo y su tiempo para la parte demandante inicia a partir de ahora. Lo escuchamos. Bien, reiterar el saludo, señores árbitros. Con su venia, de manera breve voy a narrar los hechos del caso que consideramos deben tenerse en cuenta en el presente ámbito de jurisdicción. Y es que con fecha 13 de enero del 2023 se suscribió el contrato de concesión entre esta parte demandante CAINSAC y la contraparte, la Municipalidad Provincial de Boracay,
el cual contiene los anexos y esta a su vez contiene el instructivo. Sin embargo, con fecha 15 de marzo del 2023, ocurrió una conversación vía WhatsApp entre el gerente de CAINSAC y el asesor legal de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y Pública de la Municipalidad, donde este reconoció que el CARPUC solo se trata de una mera propuesta. Este CARPUC estaba contenido en los anexos del contrato. Y en esta conversación citada es que como parte demandante, o mejor dicho, como empresa, CAINSAC expresó su rechazo a dicho centro, proponiendo de esta manera al CAI. Dicha propuesta nuestra fue formalizada mediante carta del 17 de marzo del 2023, la cual aún no tiene respuesta por parte de la municipalidad. Posteriormente, señores árbitros, otro hecho relevante es lo ocurrido en la Asamblea del Consejo Municipal de fecha 10 de enero del 2025, donde la municipalidad decidió resolver unilateralmente el contrato y ante ello, evidentemente nosotros con fecha 13 de enero del 2025 decidimos enviar una carta a la municipalidad comunicando dos cosas, señores árbitros. La primera, nuestra intención de resolver el contrato y la segunda, el sustento fáctico de esta intención. Entonces, en este contexto, 30 días calendarios después, porque esto es lo que exige el contrato, con fecha 14 de febrero del 2025, ingresamos la solicitud arbitral ante el presente centro de arbitraje. Y finalmente, ya sobre el extremo de la recusación que puede ser controvertido y que están en los hechos del caso, es importante mencionar que lo informado por SUNAT es únicamente un reporte de pagos de TPF al señor Joseph, en el cual aparentemente este sería un inversor. Debemos dejar sentado esto, que los hechos del caso refieren que este es aparentemente un inversor. Señores árbitros, con base en lo que acabo de exponer, voy a centrar mi argumentación en tres ejes fundamentales. El primero de ellos es sustentar la jurisdicción exclusiva de este centro de arbitraje caribeño, pues como partes contratantes no hemos pactado un centro arbitral al que debamos recurrir de una manera inequívoca. En segundo punto, tengo que mencionarles que vamos a sustentar el cumplimiento de CAINSAC de solicitar a la municipalidad llevar a cabo la fase de trato directo y cumplir con la validez del plazo pactado contractualmente. Como tercer y último punto, voy a explicar la validez del nombramiento del árbitro Edward Joseph. En primer lugar, sobre la competencia del presente centro de arbitraje, es importante remitirnos al contrato de concesión y partir del convenio arbitral de la cláusula 20ª de dicho documento, pues en ella se establecieron indudablemente dos cosas, señores árbitros, que el arbitraje será de derecho y que éste será institucional. Sin embargo, deberá advertirse que en dicha cláusula no existe un centro arbitral que haya sido convenido por las partes y que esté designado de una manera inequívoca. Sobre los anexos referidos, que puede ser el punto controvertido, cabe preguntarse si podemos hacer vinculante estos, ¿no? Y corresponde también preguntarse por qué la entidad utilizó el término de propuesta y no una designación arbitral con la fórmula inequívoca siguiente. Por ejemplo, en caso las partes no resolvieran el conflicto suscitado, tendrán la facultad de iniciar un arbitraje, para lo cual deberán recurrir al Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la PUC. En este sentido, en esta propuesta no se estableció vinculantemente un centro, por lo tanto, no tenemos un centro designado. El recurrir al CAIC no es una situación antojadiza de CAINSAC, señores árbitros, sino que apoyamos nuestros actos en la conversación de WhatsApp del día 15 de marzo del 2023, donde el asesor legal de la gerencia, ya referida, reconoció que el CARPUC es una mera propuesta y donde también nosotros rechazamos dicha propuesta. Esta conversación, señores árbitros, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una interpretación auténtica realizada por las partes. Asimismo, no se le debe restar conocimiento de causa a esta gerencia, pues es quien dentro de la municipalidad conocía de primera mano el contrato de concesión suscrito entre ambas partes. ¿Y esto cómo lo acreditamos? Pues todas nuestras solicitudes de ampliación de plazo y relativas a aumento de peajes iban dirigidas a esta gerencia. Entonces, eran ellos quienes aprobaban o aconsejaban para el desarrollo de estas solicitudes. Con base en lo expuesto, señores árbitros, al no tener un centro de arbitraje expresa e inequívocamente convenido por las partes, como demandantes hemos quedado facultados para plantear la presente causa en el centro de arbitraje que propusimos, dígase el CAI. Para ello podemos hacer una interpretación objetiva del contrato y sus anexos, ello con base en el artículo 168, ¿no? Entonces, analicemos objetivamente estos dos puntos. En primer lugar, el contrato y en segundo lugar, los anexos. Con esto, de primer lugar, no quiero establecer una jerarquía, sino que los analizamos de manera igual, ¿no? Sobre el contrato, nos remitimos a la cláusula 20ª y aquí no está un centro arbitral designado expresamente. Entonces, remitámonos a los anexos. Objetivamente, nosotros podemos determinar que lo que la municipalidad hizo en este instructivo fue realizar una propuesta. Con ello queda claro que no hay un centro vinculante para ambas partes. Ahora bien, ¿qué solución tenemos en el contrato para resolver la ausencia de un centro arbitral?
No tenemos ninguna, señores árbitros. Tal vez en el decreto legislativo 1362, aquí tampoco tenemos una situación o una norma que nos establezca cómo debemos solucionar. Tal vez el decreto legislativo 1071 podría establecer una solución, sin embargo, esta no se ajusta exactamente al caso materia de controversia. Ante dicha ausencia de solución, nosotros podemos recurrir a la práctica arbitral, la cual está habilitada por el decreto legislativo 1071, lo cual ha facultado esta práctica al demandante escoger el centro arbitral que considere pertinente. En tal sentido, señores árbitros, nosotros hemos quedado facultados para iniciar este presente proceso arbitral ante el centro que propusimos. Ello en ausencia de un... Perdón, tengo una pregunta. Usted acaba de indicar que la parte demandante tendría la posibilidad, o sea, la decisión de indicar qué centro de arbitraje es el pertinente para resolver la controversia. ¿Eso es lo que me está indicando? En el contexto de la inexistencia de un centro, la parte demandante, por los usos y costumbres, podría plantear esta presente causa ante el CAIC. Sí, pero me pareció escuchar que usted no dijo usos y costumbres, sino se refirió directamente al decreto 1071. Si es así, corríjame si me estoy equivocando, ¿puede indicar en qué apartado de dicho decreto mencionan ello y que pueda respaldar su posición? Sí, yo me refería al decreto legislativo 1071 porque en este se menciona que el tribunal arbitral puede recurrir al uso, al uso y costumbres del derecho arbitral para que se solucionen las controversias. Entonces, a ver, Claro, en ese sentido, los usos y costumbres, según nuestra postura, nos facultan a nosotros para iniciar el presente proceso arbitral ante el CAIC. ok, ¿tiene alguna jurisprudencia que pueda respaldar su posición? Claro, señor árbitro, permítame citarle el caso arbitral número 15/2024, que fue llevado en el Centro de Arbitraje Galilea, donde una entidad estatal, ¿sí? Es un caso internacional. No, es un caso nacional. Es un caso nacional. Ok, continúe, por favor. Este ¿Qué es centro lo de que no? arbitraje queda en Cajamarca. Al respecto, en dos fundamentos esenciales se menciona pues que, por ejemplo, en el punto 57, en consecuencia, al no existir una institución arbitral determinada en el convenio arbitral del contrato, cualquiera de las partes tiene habilitado el derecho de recurrir a cualquier institución para iniciar el arbitraje. Asimismo, permítame, Vamos a dígame. entendernos ahí. Usted acaba de decir cualquiera de las partes. En este caso, deberíamos entender que es el accionante. Sí, señor árbitro, porque Puede, o sea, pudo haber sido la concesionaria, como pudo haber sido en la municipalidad. Correcto, o sea, sí, cualquiera de las dos, sí, señor. sin consultar a la otra parte. O sea, simplemente yo siento que se está vulnerando uno de mis derechos, entonces como siento que se está vulnerando uno de mis derechos y esto aparentemente es arbitrable, puedo decir cuál de las dos instituciones si es que no queda claro y la otra parte va a tener que aceptar. ¿Ese es su criterio? Claro, porque como parte demandante, nosotros Vamos a ver, encontramos... vamos a ver. Entendemos. Entonces, si ese es su criterio, ¿puede decirme, por favor, cuál es la naturaleza del arbitraje? Claro, la naturaleza del arbitraje es consensual. Es consensual. ¿Y no le parece un poco contradictorio transgredir la naturaleza del arbitraje y forzar a una parte de ir a una institución arbitral simplemente porque hay un aparente derecho vulnerado? ¿No cree que lo conveniente primero es invitar a la otra parte, comentarle sobre esta controversia y luego entre las dos, si es que existe una patología, decidir qué institución arbitral es la pertinente para que pueda administrar el arbitraje? ¿No le parece que es lo correcto? Bueno, entiendo su postura, señor árbitro. Sin embargo, como está estructurada en mi argumentación, nosotros también mantuvimos comunicaciones con la Perdóneme la municipalidad. interrupción, tiene un minuto. Eh, señor secretario, le había solicitado, por favor, que cuando sean las preguntas se pause para que una vez que ésta sea absuelta pueda continuar, por favor. Ok, señor árbitro, perfecto. Lo tomo en consideración. Gracias. Por favor, continúe. Continúe con resolver la consulta. Sí, bien, tengo entendido que lo que me ha manifestado es que nosotros estaríamos forzando tal vez a la entidad a recurrir al centro arbitral que nosotros hemos propuesto, ¿no? Sin embargo, esto no debe entenderse así, porque ambos estamos en esta igualdad, ¿no? Nosotros propusimos un centro, ellos propusieron un centro. Tenemos la interpretación auténtica de las partes en el que ellos mencionan que es una propuesta. Tenemos esta ausencia entonces de un centro arbitral. Con ello hemos quedado facultado por los usos y costumbres, señor árbitro. Ok, continúe con sus alegatos. Vamos a reservarnos algunas preguntas para la etapa final. Así que
Por favor, secretario, que continúe con su tiempo desde antes de que se realizaran las preguntas. Gracias. Al Correcto. respecto, ¿me podría precisar cuánto tiempo me resta, por favor? Sí, doctor. 2 minutos y medio. Ok. Bien, como segundo eje de mi argumentación, voy a sustentar el trato directo. Como ya lo mencioné en los hechos del caso, nosotros cumplimos con remitir a la municipalidad una carta en la cual tenemos esta intención de resolver. Esta carta data del 13 de enero del 2025 y esta carta contenía nuestra intención de resolver. Planteamos también entonces que era necesario conversar sobre este sustento de la intención. En esta conversación, o mejor dicho, en esta solicitud de conversar, nosotros propusimos, pues, conversemos sobre la ampliación de plazo, aumento de peaje, la responsabilidad de la entidad y lo acontecido en la asamblea del 10 de enero del 2025, donde se resolvió el contrato. Posteriormente, ya cumplimos el plazo de los 30 días calendarios exigidos por contrato y presentamos nuestra solicitud el día 14 de febrero del 2025. Bien, como último punto, tengo que sustentar sobre la recusación del árbitro Edward Joseph, pues se puede haber una controversia sobre la calidad de TPF y sobre la calidad del árbitro Edward Joseph, ¿no? Para ello debemos señalar que es incorrecto que este tiene la calidad de un tercero financiador, tal vez no se puede cuestionar ello, ¿no? Para ello debo mencionar que doctrinarios como Alonso Cánovas reconocen que un tercero financiador realiza las siguientes actuaciones. En primer lugar, este debe cumplir con una debida diligencia y hacer una auditoría del caso, porque evidentemente va a invertir en ello. En segundo lugar, este tercero financiador puede influir en una estrategia legal de su financiado y también puede influir tal vez en la elección de los letrados o del mismo árbitro, ¿no? En tercer lugar, y esto es lo más importante, va a esperar una fracción, una ganancia de los efectos económicos que existan cuando hay un laudo favorable para su financiado. Sobre ello, me gustaría mencionar que por los mismos hechos del caso se podrá entender que CAINSAC no tiene ningún tipo de control sobre TPF ni viceversa, y mucho menos el árbitro Edward Joseph tiene algún tipo de vínculo de dependencia entre CAINSAC o con TPF, porque no, en los hechos del caso no se ha mencionado ninguno de estos tres argumentos que he planteado. Bien, al respecto, me gustaría precisar mis conclusiones generales y mi petición jurisdiccional al presente tribunal. En primer lugar, 2 minutos, por solicito que se favor, declare doctor. la competencia exclusiva del CAI. En segundo, que se reconozca el cumplimiento de CAINSAC de la fase de trato directo y los plazos previstos. Y en tercero, que se confirme la validez del nombramiento del árbitro Edward Joseph, pues este no ha incurrido en alguna de las calidades de tercero financiador. Muchas gracias. Señor secretario, si me permite realizarle la consulta, ¿puede indicarme, por favor, cuánto tiempo le restaba? Sí, doctor. Un promedio de 20 segundos. Perfecto, Es- gracias. Eh, Disculpe, su micro está Doctor, apagado. No su se le micrófono está escucha, apagado. doctor. Les consulto a mis coárbitros si consideran pertinente hacer las preguntas ahora o esperamos a que la letrada de argumentos de mérito culmine con sus alegatos y realizamos las preguntas a los letrados. Muy buenas tardes. Tengo entendido que en esta parte acaba lo concerniente a la jurisdicción y a las excepciones propuestas o deducidas. ¿De acuerdo, señor secretario? Si esto es así, sí me voy a permitir, con la venia de mis coárbitros, formular algunas preguntas, señor presidente, y luego escuchamos la exposición de los argumentos de fondo de la doctora Torres y al final hacemos también las preguntas convenientes a esa etapa. ¿Les parece? Sí, convenido, doctor. Perfecto. Renato, ¿prefieres comenzar tú con alguna pregunta o si quieres yo tengo dos preguntas muy precisas para los señores demandantes. O inicio usted, doctor, no hay ningún problema. Listo, Renato, con la venia del señor presidente, me permito preguntarle al doctor Alejandro Jerónimo, respecto a la excepción de incompetencia deducida cuando en el contrato y en el anexo se refiere
a la propuesta del CARPUC como centro de arbitraje institucional donde se administre este procedimiento arbitral. Esta propuesta, ustedes la toman como, entiendo que la han tomado como no obligatoria. Finalmente la han tomado como una sugerencia y han decidido ir o venir a este centro de arbitraje caribeño. ¿En base a qué, de repente, si tienen algún alguna jurisprudencia o en base a qué argumento, qué criterio han seguido para concluir que esa propuesta es efectivamente una sugerencia y no era obligatoria, máxime que tenemos claro que los procesos arbitrales son por naturaleza consensuales? Bien, con su venia, señor árbitro. Para esto me voy a remitir a la jurisprudencia que cité hace un momento, llevada a cabo en el Centro de Arbitraje Galilea, y me gustaría citar dos puntos, o mejor dicho, dos fundamentos de este tribunal, del Tribunal de Galilea, perdón, que consideramos fundamentales, ¿no? Las partes, en primer lugar, era el consorcio Uchuquinua, y como parte demandada, que planteó la excepción de incompetencia también, era la Unidad Ejecutora de Programas Regionales del Gobierno Regional de Cajamarca. Permítame citar, por favor, estos dos fundamentos destacados. En el fundamento 54 se menciona, en ese orden de ideas, apreciamos que cuando las partes propusieron las instituciones arbitrales, apreciamos que cuando las partes propusieron las instituciones arbitrales, tuvieron una intención sugestiva, propositiva, es decir, a título de recomendación, mas no imperativa. Así, considerando ello, queda desvirtuado el argumento expuesto por la entidad en torno al que el contratista, al presentar su oferta y posteriormente suscribir el contrato, habría ratificado la elección de instituciones arbitrales en el convenio arbitral. Y el fundamento 57 menciona, en consecuencia, al no existir una institución arbitral determinada en el convenio arbitral del contrato, cualquiera de las partes tiene habilitado el derecho de recurrir a cualquier institución arbitral para iniciar el arbitraje. Esto es lo que se menciona en dicha jurisprudencia. Perfecto, doctor Alejandro. Y finalmente, efectivamente, esta comunicación vía WhatsApp que tiene el asesor legal de la municipalidad con el contratista, ¿en qué medida hace posible alguna recusación o alguna imparcialidad que pueda generar este tipo de conversación? Y además, concatenando con lo anterior, en esta conversación se desprende al final algún acuerdo para decidir por un centro de arbitraje u otro. ¿Cuál es su percepción o cuál es su posición respecto de esta conversación que no es usual entre el asesor legal de la municipalidad y el contratista? Bien, al respecto, en esta conversación, lo que se deja por sentado es que el carpool propuesta realizada por la municipalidad es solo ello, una mera propuesta. Ello en palabras del asesor legal de la Gerencia de Promoción de la Inversión, que esta gerencia es quien tuvo conocimiento de todo el desarrollo del contrato, pues ante esta gerencia nosotros presentábamos nuestras solicitudes de ampliación de plazo, de aumento de tarifas. En este sentido, el asesor legal de dicha gerencia fue quien nos confirmó que la propuesta realizada del CARPUC se queda solo en ello. Por eso es que nosotros reconocemos pues que la municipalidad realizó su propuesta, nosotros realizamos nuestra propuesta, entonces no existe un centro arbitral designado, ni en la conversación, ni en el contrato, ni en sus anexos. Perfecto, doctor Alejandro. Muchas gracias por contestar a mis dudas. Eh, He terminado, señor presidente, con mis inquietudes. Bien, muchas gracias. El doctor Renato tiene alguna consulta. Sí, presidente. Con su venia,
gustaría consultarle al letrado Alejandro. em, Menciona, o sea, entiendo que su argumento lo estructura en función a la conversación de WhatsApp, de la falta de acuerdo, ¿no? O que no están de acuerdo. Esa conversación de WhatsApp, traerla al caso, o sea, ¿tienes un medio probatorio? ¿Tiene algún mérito? ¿O cuál sería la calidad de esta conversación de WhatsApp? Claro, esta tiene una calidad de mérito probatorio al que nosotros presentamos al presente caso, pues se realizó una interpretación auténtica por ambas partes. De acuerdo, pero, o sea, pero en esa conversación de WhatsApp, si modifica, entendiendo que hay un convenio arbitral, y mediante esa conversación de WhatsApp, ahí se podría decir que está interpretando que hay una especie de modificación o especificación del convenio arbitral, entiendo. Claro, nosotros no mencionamos que haya una modificación al convenio arbitral, sino una interpretación. Ya que esta conversión a WhatsApp represente una interpretación del convenio o es como un documento oficial o algo similar, porque no, o sea, para tener una interpretación auténtica, aunque sea una norma, hay un procedimiento. Para una modificación a un contrato con el Estado, hay un procedimiento. Para cualquier interpretación, modificación o ratificación, incluso en documentos públicos, hay un procedimiento. Y estamos hablando de una conversión de WhatsApp, entiendo. ¿Cuál sería el Eh, mérito entonces para interpretarlo en esa calidad, ¿no? De documento oficial o interpretación oficial. Claro, para ello debemos partir desde el punto que nosotros nos encontramos en un marco contractual. Quienes van a realizar las interpretaciones del contrato son las partes que suscribieron el mismo. En tal sentido, esta conversación podría ser interpretada por las partes porque está participando el asesor legal de la gerencia que ha conocido todo el desarrollo del presente contrato. Entiendo, pero para esas interpretaciones de temas contractuales con el Estado, precisamente, también hay otros criterios, por ejemplo, una opinión técnica del ahora OS, ¿no? ¿Tiene alguna opinión técnica, algún documento que apoye ese criterio? Mencionó una jurisprudencia, creo, pero entiendo que esa jurisprudencia no es tanto a la validez del convenio de la conversión de WhatsApp, sino entiendo a la variación del centro arbitral. Entonces, ¿tiene algún precedente o algún documento, por ejemplo, la Dirección Técnica Normativa del OS o OCE, algún documento que avale esa postura de que la empresa de WhatsApp es válida o es vinculante, se podría decir? Al respecto, no tenemos una jurisprudencia para citar ahora, sin embargo, me refiero nuevamente a los argumentos que presenté. No entiendo. De acuerdo. Por otro lado, menciona el tema de... Cierto, siguiendo el mismo punto, mencionó un precedente. Este precedente, entiendo, es un laudo, ¿correcto? Sí, doctor. Sí, en este laudo, ¿sabes si después, posteriormente, fue sometido a anulación o en qué estado se encuentra esa controversia? Por lo que tengo entendido, este laudo quedó firme, señor árbitro. Firme, de acuerdo. Y no quisiera ser muy insistente con el tema de ese precedente o sobre datos específicos, pero mencionó que en este laudo se habla de una reacción propositiva. ¿Esta reacción propositiva la tiene a la mano? ¿Es similar a la que está en el instructivo del caso? Claro, sí, permítame citarla. Porque entiendo que en el instructivo del caso, el instructivo está tomado como un anexo. ¿Esta reacción propositiva también es parte del contrato? Sí, permítame citarla. Cláusula 20, solución de controversias. Tercer párrafo, el arbitraje será institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por tres árbitros. La entidad propone las siguientes instituciones arbitrales. Cámara de Comercio y Producción, disculpe que no pueda continuar, es solo una imagen pegada en este laudo. Ah, ya. Pero, ¿y el centro que se escogió estaba entre esos entre esos tres o cinco centros que se han mencionado en la proposición? Tengo entendido que no, por los mismos hechos de este lado. Ok, ok, entiendo. Ya. Y ya para cerrar, respecto al financiamiento, a recusación del árbitro, ¿este árbitro ha sido designado por quién, según los hechos del caso? ¿O es presidente del tribunal? ¿O cuál es el rol que tiene este árbitro? Fue propuesto por esta parte demandante. Por la parte demandante. Em, ya. Entonces fue propuesto por la parte demandante y la parte demandante está recurriendo a un TPF el cual es inversor o la cual habría recibido pagos este árbitro
em, ¿no le parece que ya es suficiente duda razonable? Porque es un financiamiento que está recibiendo el demandante, y ese financiamiento es redituable para el árbitro que justamente es designado por la parte demandante. Entonces, como que siento que se cierra un círculo ahí, no sé si usted no lo siente de esa misma forma. Bien, sobre ello sí me gustaría precisar, ¿no? Pues que tenemos estas tres partes, ¿no? Tenemos a CAINSA, tenemos a TPF y tenemos al árbitro Edward Joseph. Lo que yo quiero sustentar ante vuestro tribunal es el vínculo que puede tener el árbitro con TPF, lo voy a argumentar ahora, y voy a desvirtuar también el vínculo que tiene CAINSAC con TPF. Al respecto, sobre el primer vínculo del árbitro con TPF. En los mismos hechos del caso se menciona que este es un inversor. No se menciona que este tenga tal vez acciones dentro de TPF o cuál es la calidad de esta inversión que él ha realizado. Para ello, nosotros podemos referir que nuestro sistema financiero recoge muchos tipos de inversiones, las cuales le pueden dar utilidades a la persona que invierte. Tal es el caso, por ejemplo, de inversiones a plazo fijo. Entonces, suponiendo que existe un contrato de esta naturaleza, el árbitro no va a tener ningún tipo de interés sustantivo para el desarrollo o el resultado que pueda dar el laudo. Ahora, con la relación entre TPF y CAINSA, nosotros proponemos ante vuestro tribunal y vamos a argumentar que este no es un tercero financiador, pues lo únicamente que nosotros podemos entender de los hechos del caso es que esta parte ha prestado dinero a Caínza. En tal sentido, para ello mencioné tres características del tercero financiador, ¿no? Y siendo la última una de las más importantes, y es que el tercero financiador espera un resultado del laudo, el cual si es favorable va a poder cobrar de ahí lo que él ha financiado, ¿no? Sin embargo, si estamos en un contrato, por ejemplo, de mutuo dinerario que está suscrito entre CAINSAC y TPF, lo único que puede esperar es que se cumpla con la ejecución del contrato de mutuo dinerario. Entiendo. Y en el caso, por ejemplo, salgámonos de este caso, imaginemos que es un arbitraje comercial privado entre dos empresas y la otra parte tiene un financiamiento por esta controversia y me designa en persona, pero ese TPF también ha hecho, o ya, por último, esta otra empresa que sería su contraparte ha hecho unos pagos hace un año por una contratación, por una licitación a mi persona. Su representada plantearía una recusación contra mi persona, en su supuesto. El supuesto es que a usted le realizaron Sí, pagos. si yo hubiera recibido unos pagos sin concepto, como está en el caso, que no dice qué concepto es, sino si la zona revelara, si le informara que yo he recibido unos pagos de su contraparte, ¿usted plantearía una recusación? Sí, doctor, se puede plantear, sin embargo, esto sirve para dilucidar por qué son estos pagos. De acuerdo, está bien. Esas serían todas mis preguntas, señor presidente. Em, Bien, Renato, gracias. Yo tengo, bueno, a raíz de las preguntas realizadas por mis coárbitros, me han surgido diversas preguntas. La primera es, ¿puede identificarme claramente en los hechos del caso o las aclaraciones donde se puede identificar claramente que se haya votado con la etapa previa del trato directo? Bien, al respecto, sí me gustaría precisar la argumentación y postura que he mantenido sobre ello. Con fecha 13 de enero del 2025, nosotros, Ok, letrado. ¿Puede indicarme, por favor, en qué apartado de los hechos o aclaraciones del caso se puede identificar claramente que se votó con esta etapa previa? bien, lo que nosotros realizamos para imputar esta solicitud de arbitraje que hicimos es partir de esta carta del 13 de enero, donde comunicamos una intención de resolver. Al respecto, me gustaría precisar, por favor, que esta intención de resolver va a verse completada una vez que nosotros Letrado. conversemos de la intención. Letrado. Nuevamente, y le voy a pedir por favor que me ayude a identificar claramente en qué página de los hechos o aclaraciones del caso se puede identificar que se agotó con esta etapa previa del trato directo. Bien, para ello nos remitimos al hecho 33. Ok. Ok. Ahí Sí. se menciona pues que en atención a lo indicado en la asamblea, CAINSA adjuntó mediante correo electrónico de fecha 13 de enero una carta con intención de resolver el contrato de concesión. Ok, acá, ¿puede volver a leerlo, por favor, de manera pausada?
En atención a lo indicado en la Asamblea, CAINSA adjuntó mediante correo electrónico de fecha 13 de enero del 2025 una carta con intención de resolver el contrato de concesión. Ok, hasta ahí. ¿Dónde podemos identificar claramente que se extendió la invitación a tratar de resolver las controversias por trato directo y que como tal esta etapa fue agotada? Bien, sobre ello sí me gustaría precisar que es una inferencia realizada por esta parte, pues el término intención se puede ver completado con la intención de conversar antes de resolver. Ok, pero a ver, ¿cuál es la naturaleza de un trato directo? La naturaleza de un trato directo es que ambas partes que estaban contratando, entre las que haya surgido la controversia, se sienten pues a conversar, como se dice, para que... exacto. Exacto. Se sienten a conversar para evaluar si pueden resolver sus controversias, si pueden llegar a un acuerdo y demás. Y en el supuesto de que no lleguen a un acuerdo, lo pertinente sería recién dirimir la controversia al arbitraje, ¿correcto? Pero justo usted acaba de hacer lectura y aquí no se ve claramente que se haya agotado la etapa de trato directo. A ver, si remitimos a sus argumentos, usted interpreta que la institución para resolver el centro, para poder llevar a cabo el arbitraje es el CAIC, ¿correcto? Esa fue su primera pretensión. Y ahora nos indica de que se agotó la etapa del trato directo. O sea, la primera pretensión es interpretativa por parte de ustedes y la segunda pretensión es interpretativa. Yo le pregunto, ¿el tribunal arbitral tiene que interpretar convenientemente a su postura cada pretensión propuesta por su defensa? Ese es el criterio que debe mantener este tribunal. Claro, al respecto nosotros también estamos citando los hechos del caso y también he traído a colación jurisprudencia. Exacto, exacto. Entiendo que la jurisprudencia puede mantener un margen de similitud, pero usted acaba de hacer lectura. Usted acaba de hacer lectura. Y aquí no puedo visualizar claramente una invitación a trato directo o una notificación y como tal que esa etapa se haya agotado. Entonces estaría vulnerando el acuerdo de las partes. Claro, al respecto, Letrado, señor. antes de continuar, ¿puede, por favor, definirme qué es el pacta sunt servanda? Es la obligación que el contrato es una obligación y ley entre las partes, Ok, según los términos. el tribunal puede entender que probablemente no haya quedado muy claro qué institución arbitral debe resolver, debe administrar el presente arbitraje. Hasta ahí vamos bien. Pero en relación a la etapa previa, ¿hay algún tipo de ambigüedad o patología? ¿Sí o no? Bien, sobre el cumplimiento, Sí, exacto. O sea, sobre el antes de ir cumplimiento. al arbitraje, primero debe tratar de resolverse la controversia por trato directo. Eso está claro. O sea, nadie está cuestionando si es trato directo o es otra etapa previa. Lo del trato Claro. directo es claro. Lo único que no es claro es qué institución arbitral debe administrar el presente proceso arbitral. Vale la redundancia, ¿correcto? Entonces, ¿no cree que lo pertinente sería que primero se haya agotado esa etapa previa antes de tratar de forzar que las controversias sean resueltas mediante arbitraje? ¿No considera ello? Bien, al respecto, como estaba en mi argumentación, para nuestra interpretación, uno, hay una iniciación de solicitud de trato directo el 13 de enero y el agotamiento se da 30 días después ante la no respuesta de la municipalidad a esta carta. En tal Pero, sentido, no ha habido esta conversación, sin embargo, hemos quedado habilitados por el concurrido plazo de 30 días naturales establecido contractualmente para presentar nuestra solicitud arbitral. es que acá incido nuevamente y al revisar el numeral 30, el párrafo 33 de los hechos del caso, no identifica claramente que se haya extendido una invitación y como tal que se haya votado el trato directo. Y usted lo ha leído, letrado. Exacto, entiendo su postura, señor árbitro. Al respecto, bueno, está bien. Tengamos en consideración esta postura en la que no se ha remitido esta solicitud de trato directo, no se ha cumplido con esta fase de trato directo, entre las dos partes, ¿no? Para ello sí me gustaría precisar, pues, que se ha establecido, o mejor dicho, se refiere doctrinariamente que el incumplimiento del trato, de la fase de trato directo no acarrea una incompetencia del tribunal, sino más bien sería un requisito de admisibilidad. En tal sentido, vuestro tribunal podría disponer la suspensión del presente proceso arbitral a fin de que las partes cumplamos con la fase de trato directo.
Ok, entonces usted estaría de acuerdo a que se suspenda el presente proceso y se brinde un espacio para que se pueda formalizar, como le decía, el trato directo. Es lo que está tratando de decirme. Efectivamente, señor árbitro. Ok. eh, a ver. ¿Qué entiende usted por third party funding? ¿Qué es para Eh, usted un financista? ¿Y cuándo es se un recurre? Bien, este tercero financista puede ser una persona natural o jurídica que va a financiar todo el desarrollo de un arbitraje. En tal sentido, una de las características principales de este tercero financista es que espera un laudo favorable de su financiado. ¿Por qué? Porque lo que ha realizado es una inversión. Ha estudiado el caso, ha dicho me conviene o no me conviene. Tiene este interés económico directo sobre cómo se va a resolver el laudo y evidentemente espera que este sea favorable. Ok, letrado, imaginemos que antes de la presente audiencia usted toma conocimiento, eso es un supuesto. Dejemos por un lado los hechos y declaraciones, vamos a entrar al mundo de los supuestos. Imaginemos que eh, usted designa un árbitro, la parte contraria designa un árbitro y luego se tiene que designar al presidente del tribunal arbitral. Y usted toma conocimiento que perdón, usted toma conocimiento que al final el presidente del tribunal arbitral tiene un vínculo amical directo con la parte contraria. ¿Usted lo recusaría? ¿Sí o no? Claro, sí. ¿Cuál sería el criterio para recusarlo? Este interés personal que tiene el árbitro. Exacto. Dijo interés personal, porque en relación al vínculo amical podría tomar una decisión favorable a la parte contraria y eso evidentemente eh, no habría la adecuada imparcialidad de un árbitro, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, ahora yo le pregunto, em, ¿quién llegó a designar al árbitro que curiosamente es un aparente inversionista del Thunder? Nosotros, señor árbitro. ¿Y no le parece que hay un interés, pero en este caso económico, que el tribunal deba considerar para poder cuestionar su imparcialidad? Porque en el primer supuesto, dejando el caso a un lado, había un interés amical, pero en este caso hay un interés económico. Y basando en lo que usted acaba de indicar, en el supuesto había dicho que lo recusaría porque podría emitir una decisión no tan imparcial. Y en el presente caso sí hay un interés económico directo, porque el financista, y citándolo usted, financia y está a la espera del laudo para luego poder verse beneficiado con el pago que se tengan que ordenar por medio del tribunal. ¿No le parece que este interés es una duda razonable para poder cuestionar su imparcialidad? Al respecto, me gustaría precisar, en primer lugar, cómo es que CAINSA puede adquirir dinero de parte de TPF. Bien, como usted lo ha mencionado, una de esas posibilidades puede ser que sea un tercero financista. Sin embargo, en nuestra teoría del caso, nosotros hemos planteado que este préstamo de dinero puede recaer en un contrato de mutuo dinerario, en el que TPF le ha prestado dinero a CAINSAC y lo único que espera es que se cumpla el contrato y que CAINSAC le devuelva el dinero en el plazo establecido, independientemente del laudo si es favorable o no. Pero ¿no le parece que este es un insumo claro? Porque, a ver, si, si yo tengo un árbitro que es un aparente inversionista, porque ahí está el supuesto, ¿no? Pero al final se puede identificar que hay transferencias que recaen directamente a sus cuentas bancarias. Esto no generaría una duda clave de que realmente sí está a la espera de una decisión favorable, porque independientemente de los honorarios que pueda recibir como árbitro o no, también va a recibir un ingreso como inversionista por un financista. O sea, sí hay un interés directo. ¿Esto no le parece para usted un interés directo? Porque en el supuesto planteado, usted me dijo sí, lo recusaríamos porque hay un interés amical. Y en ese supuesto no, pese a que es claro el interés económico, porque en sus propias palabras está a la espera de la emisión del laudo. ¿No le parece que eso es una duda razonable que el tribunal arbitral no puede dejar pasar? Bien, al respecto sí me gustaría puntualizar, doctor, que yo no he referido que TPF está a la espera del laudo. Sobre ello Ok, sí me un gustaría partir. financista, o un financista, dejemos el TPF a un lado, un Bien. financista. Pero ¿qué es lo que hace un financista antes de poder financiar un caso?
investiga si si le va a generar réditos o no, si le conviene invertir o no. O sea, realizaría un due diligence, ¿correcto? Exacto. ¿Qué es un due diligence? Es la debida diligencia, traducida tácitamente, en la que el tercero financista puede realizar, por ejemplo, auditorías para ver si el caso le puede resultar favorable o no y ver si invierte en ello. Ok, yo le pregunto, si usted fuese gerente general de un banco, es un supuesto, fuese gerente general de un banco, y una empresa que se dedica a la exportación de suministros quiere realizar un préstamo de una suma cuantiosa a su banco, y usted toma conocimiento que la empresa se encuentra en un estado de insolvencia, ¿usted aún así le proporcionaría la suma solicitada o la denegaría? Después de haber analizado y llegado a la conclusión de que se encuentra en una situación de insolvencia. ¿La prestaría o no? ¿Sí Al o no? respecto, ¿Sí o no? Es un supuesto. ¿Sí o no? De manera puntual. tiene que investigarse, doctor. No, le pregunto, usted ya llegó a la conclusión. Ahorita, en este supuesto, ya tomó conocimiento de que la empresa se encuentra en una situación de insolvencia. Usted es el gerente del banco, es una suma muy grande y puede comprometer a los activos del banco del que usted es gerente. Yo le pregunto de manera puntual y agradeceré, por favor, que me pueda responder. Si usted toma conocimiento que se encuentra en una situación de insolvencia, ¿proporcionaría el monto solicitado, sí o no? Doctor, disculpe con la salvedad. Es un argumento muy breve, nada más, por favor. Pero Es, primero respóndeme. Yo le voy a dar su tiempo para que pueda contestar. Respóndeme, ¿sí o no? sí, doctor. Sí le proporcionaría, pese a que está en una situación de insolvencia. En esa situación, bueno, en esa situación de insolvencia declarada indudable, no. Ok, listo. Por favor, eh, iba a argumentar de manera breve. Yo De ya no manera tengo más. breve, claro. Ok, la- Al respecto, me gustaría precisar, pues, que una deuda no solo puede ser cobrada con dinero, señor árbitro, sino hay muchos bienes que una empresa puede tener, capitales o acciones tal vez en otra, para que pueda ser cobrada la deuda. Era ello, señor. Y con la debida diligencia se salva ello. ok. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas. Agradezco a la parte demandante por la precisión de su respuesta. Iniciemos con los argumentos de mérito, de fondo. Señor secretario, por favor, que su tiempo comience a contabilizarse a partir de ahora. Le escuchamos, doctor. Bien, muy buenas tardes, estimados miembros del Tribunal Arbitral. Mi nombre es Rosemary Torres, defensa técnica de la parte demandante, Caminos de Infraestructura. La contraparte no solamente ha incumplido sus obligaciones contractuales, sino que ahora pretende trasladar dicho incumplimiento a mi representada. Para que tengan mayor contexto, con fecha 13 de enero del 2023, mi representada junto con la municipalidad suscribieron un contrato de concesión para la operación, diseño, construcción, explotación, conservación y mantenimiento del proyecto Caminos de la Selva. Esta ejecución contractual se vino realizando con normalidad hasta el 8 de septiembre del 2024, cuando nosotros, junto con el Ministerio de Cultura, acudimos a una zona objeto de concesión denominada Club El Dorado para poder tramitar el certificado CIRA, pero sin embargo se nos negó el ingreso. Este hecho es revelador porque pone en tela y en evidencia de que la entidad se encuentra en un incumplimiento porque no ha entregado las áreas objeto de concesión y porque además ha entorpecido este trámite de la obtención del CIRA de tal manera que ha afectado el cronograma contractual. ¿Y qué hizo Cainzán ante este hecho? Pues nosotros solicitamos ampliaciones de plazo, ofrecimos soluciones y como respuesta que señaló la entidad, nos resolvió el contrato el 10 de enero del 2025. Esta no es una manera de gestionar el interés público. Ha tomado una decisión abrupta, sin diálogo, sin responsabilidad. Es por ello que ante este tribunal arbitral yo solicito dos pretensiones. La primera es la declaración de nulidad de la resolución realizada por la entidad. Y la segunda es que se declare el incumplimiento de la misma de sus obligaciones contractuales. Respecto a la primera pretensión, esta parte va a acreditar que la resolución por interés público realizada por la entidad es inválida porque no cumple con requisitos formales y con requisitos sustanciales exigidos por el propio contrato.
Con respecto a la formalidad, la entidad ha caído en dos incumplimientos. Primero, no se nos ha notificado y segundo, no ha cumplido con la notificación previa de 180 días. Respecto a este primer incumplimiento, hasta el día de hoy, mi representada no ha recibido ninguna notificación directa y personal de que se haya resuelto el contrato por parte de la entidad. Si nosotros nos enteramos de la resolución fue porque esta fue transmitida en vivo, pero ese no es un medio válido establecido en el contrato. Además, afecta nuestro derecho de defensa toda vez que no conocemos el expediente técnico ni los informes legales en los cuales se ha sustentado el Consejo Municipal para resolver. Respecto al segundo incumplimiento, no se ha comunicado con una anticipación de 180 días establecidos en la cláusula 15ª del contrato. La entidad claramente resolvió el contrato el 10 de enero del 2025 y esto queda más que confirmado con el hecho 45 del caso, en donde señala de que el contrato está caduco. Por tanto, para la entidad, este contrato no surte efectos jurídicos. Por tanto, respecto a estos dos incumplimientos, se denota de que la entidad no ha cumplido con el procedimiento de resolución contractual establecido en el propio contrato. Por tanto, es inválida. Con respecto al tema de la sustancialidad de esta resolución, cabe señalar de que la entidad ha resuelto, sin embargo, señala de que se da por dos razones. Primero, porque se estaría afectando un libre tránsito, el derecho a libre tránsito, y segundo, por supuestos actos de corrupción. Hay que señalar que respecto a la primera razón, el hecho de que exista una sola vía en esta ciudad no es responsabilidad de mi representada, toda vez de que según la ley 10775 se señala de que es la entidad quien debe añadir o realizar vías alternas. Asimismo, una obligación contractual establecida es que la entidad tiene la obligación de implementar unidades de peaje y también actualizar las tarifas y el monto de los peajes. Por tanto, fue la propia entidad quien colocó la caseta, por tanto, fue la propia entidad quien autorizó el aumento del monto del peaje a 5 soles. Por tanto, no es responsabilidad de mi representada la supuesta afectación del libre tránsito. Con respecto a la segunda razón por la cual la entidad sustenta esta resolución, es con relación a supuestos actos de corrupción. Hasta el día de hoy, no ha presentado a la entidad ninguna sentencia judicial condenatoria que desvirtúe la presunción de inocencia del gerente general de mi representada, Ernesto Paredes. En ese sentido, cito el caso Ciadi, Conturhuasi versus Perú, en el cual se señala de que una resolución de contrato no se puede basar en cuestiones sin fundamento probatorio. Esto afectaría el principio de buena fe y además es inoponible al contratista. Por estas dos razones en las cuales la entidad se basa para resolver el contrato, no pueden ser imputadas a mi representada, por tanto no son suficientemente válidas para resolver el contrato. Además, quiero señalar que esta resolución no supera el test de proporcionalidad. ¿Y qué significa ello? Que esta resolución es arbitraria. ¿Por qué no supera el test de proporcionalidad? Porque no es idónea, porque no es necesaria y porque no es proporcional. No es idónea, ¿por qué? Porque esta resolución es inútil, no soluciona el problema de fondo que es justamente la existencia de esta ciudad denominada el Paititi. No es necesaria, ¿por qué? Porque la entidad, en vez de resolver el contrato, pudo haber optado por otras vías menos lesivas, tales como, por ejemplo, la suspensión de las tarifas, si es que se estaba afectando el libre tránsito, o la creación de vías alternas, o en todo caso, la reprogramación de los plazos contractuales. Por tanto, tampoco sería necesaria. Y tampoco es proporcional en sentido estricto porque cabe recordar que el contrato tiene una duración de 30 años. Nos encontramos en el año 3. Y si es que van a resolver por interés público, tienen que cancelar un monto por compensación de resolución, el cual se entiende que es muy significativo, toda vez de que el retorno es bastante significativo porque el plazo contractual es de 28 años. Por tanto, tampoco sería proporcional en ese sentido. Siendo ya así, podemos observar que la resolución no cumple con los requisitos sustanciales ni con los requisitos formales exigidos por el propio contrato, resultando inválida e ineficaz. Por tanto, este tribunal tiene que declarar fundada esta primera pretensión. Con respecto a la segunda pretensión, solicitamos ante este tribunal que se declare el incumplimiento de la entidad por 3 supuestos. Porque primero, no asumió, no mitigó los restos arqueológicos. Segundo, porque no entregó las áreas objeto de concesión. Y tercero, porque no ha gestionado los conflictos sociales que a causa de su conducta
ha generado. Respecto al primer incumplimiento, cabe señalar que según el hecho 21 del caso, el contrato sea adecuado, ha sido elaborado conforme a los lineamientos de asignación de riesgos del MEF. Por tanto, es la entidad quien debe mitigar los riesgos arqueológicos. En ese sentido, la entidad debió haber realizado una correcta formulación del proyecto y ahí ha fallado. ¿Por qué? Porque para ella, de acuerdo a los hechos del caso, siempre fue un mito, siempre fue una leyenda. Respecto al segundo incumplimiento, según la cláusula 15ª, la entidad se encontraba obligada a brindar las áreas objeto de concesión, y esto queda respaldado legalmente porque es establecido en el artículo 30.3 del Decreto Legislativo 1362. En tanto, ¿cómo nosotros vamos a poder obtener o tramitar el certificado CIRA si es que no se nos permite el acceso al área objeto de concesión? Además, hay que señalar que esta área es de carácter privado. Nosotros no podemos afectar el derecho de propiedad de terceras personas. Ese es respecto al segundo incumplimiento. Y por último, respecto al tercer 2 minutos, doctora. incumplimiento, correcto, respecto al tercer incumplimiento, hay que señalar de que una de las obligaciones contractuales de la entidad era que justamente implemente unidades de peaje y actualice las tarifas y establezca los montos de las mismas. Por tanto, fue ella quien autorizó el aumento del peaje y también tiene la responsabilidad de gestionar las consecuencias de esa autorización, que justamente fueron los conflictos sociales que a la fecha no existen. Por esa razón, la entidad ha incumplido con estas obligaciones contractuales establecidas en el propio contrato. Por ello, es que esta parte solicita que se declare el manifiesto incumplimiento. En ese sentido, por todos los argumentos expuestos, esta parte ha acreditado dos hechos, que primero, la resolución es inválida, y segundo, que la entidad ha caído en un incumplimiento. Siendo ello así, solicito a ese tribunal arbitral que declare fundadas cada una de estas pretensiones. Muchísimas gracias, doy por finalizada mi intervención y quedo atenta a sus preguntas. Bien, muchas gracias por respetar el tiempo. John, ¿podrías indicarme por favor cuánto tiempo sobraba la letrada? Sí, señor presidente. Le restaban 45 segundos. Ok. Le consulto a mis coárbitros si tienen alguna pregunta. Sí, Luis, tengo un par de preguntas para la parte demandante. Eh, eh, y son muy precisas y básicas para no extendernos mucho en el tiempo. Eh, Doctora Torres, eh, ¿usted puede concluir finalmente, dado que, dado que en su exposición ha dicho que no tuvieron la entrega de terrenos de forma correcta, o finalmente liberadas, y ha dicho que esto se debió a terceras personas que interrumpieron? ¿Hubo un conflicto social en este caso? Bien, lo que sucede es que una cuestión es de que la entidad pues asumió el tema de los restos arqueológicos. En ese sentido, nosotros asumimos el tema de las licencias, ¿no? Por ello es que nosotros realizamos todas las diligencias necesarias para poder obtener el CIRA. No obstante, ya cuando estábamos ejecutando la construcción como tal, más de un 50%, acudimos a una zona denominada Club El Dorado. Esta zona es de carácter privado y por ello no se nos permitió el acceso para poder realizar y continuar con el trámite correspondiente para la obtención del CIRA. Lo que pone de manifiesto este hecho es de que la entidad no cumplió con la entrega de esta área, porque la entidad tenía la obligación de realizar el trámite de expropiación previa. Hay que entender de que las construcciones y por tanto también el tema de las expropiaciones y el tema de la obtención de licencias fue de manera progresiva y eso está establecido en los hechos del caso. Y en ese sentido, manifiesto de que la entidad pues no cumplió con el programa contractual porque no realizó la expropiación adecuada, que es un riesgo asumido por la misma, y también por el tema de que en dicha área se encontraba un resto arqueológico. Entonces fue ella quien debió gestionar
el tema de la asunción de este tipo de riesgos. Y el tema de las Ya, protestas sociales ya es otra cuestión. Es por el aumento del peaje y también es por el hecho de que no exista vías alternas, la cual era obligación de la entidad. ya, perfecto. En todo caso, quiero tenerlo totalmente claro y en esto quiero incidir. Eh, Cuando se hizo la asignación de riesgos al proyecto, eh, ¿de quién era o quién asumía el riesgo de la permisología? Porque tengo claro que la entidad tenía que darle las áreas o el patio de maniobras liberadas para, para el proyecto. Respecto a la permisología, ¿quién asumía ese riesgo? ¿El contratista, la entidad? ¿En realidad se hizo una correcta asignación de riesgos respecto a esto? Correcto, estimado árbitro. Me remito al hecho 21 del caso. En el hecho 21 se dice que el contrato está de acuerdo a los lineamientos para la asignación de riesgos elaborados por el MES. Y nos remitimos a estos lineamientos, que si bien es una guía para el promotor de la inversión privada, lo ha adoptado tal cual. Es decir, en el caso del riesgo sobre el tema de la obtención de licencias y permisos, estos lineamientos nos dicen que está a cargo del concesionario, mi representada. Sin embargo, hay excepciones y justamente es el tema de los riesgos arqueológicos, es el tema del riesgo sobre las expropiaciones y liberaciones, cuyos riesgos son asumidos por el concedente, según estos mismos lineamientos. Por tanto, nosotros no pudimos haber obtenido este CIRA, este certificado, que sí era nuestra responsabilidad, y nosotros agotamos todos los esfuerzos porque acudimos junto al Ministerio de Cultura a dicha zona, si es que dicha área es de un privado, porque la entidad no ha realizado el procedimiento de expropiación. ¿Cómo poder ingresar, tomando en consideración que estaríamos afectando un derecho de propiedad? Perfecto, doctora Torres. Muchas gracias por su aclaración. No tengo más preguntas, señor presidente. Bien, muchas gracias. Mi coárbitro Renato, ¿tiene alguna consulta? Sí, presidente. Quisiera, bueno, siguiendo la línea de lo que había consultado el doctor Zúñiga, entiendo que el argumento es que como no se expropió, no se podía realizar las verificaciones de los restos arqueológicos, ¿correcto? Claro, no se podía realizar la verificación y la inspección in situ de esta área para que el Ministerio de Cultura nos otorgue el CIRA, que era el certificado que estaba a cargo de nosotros. De acuerdo. Ya, pongamos en el supuesto, se expropia, entra el contratista, verifica. ¿Vuelve a pasar lo mismo que ahora? ¿O hay alguna variación en las consecuencias de ello? O sea, si ahora que no es expropiado y se descubrieron los restos, estamos en un arbitraje, se expropia y se descubren los restos, ¿de nuevo estamos en arbitraje? ¿Entendería que esa es la lógica de los hechos? Claro, en ese supuesto cabe señalar de que los restos arqueológicos sí pueden ser objeto para poder que la entidad resuelva por interés público, ¿no? Pero hay que señalar de que su resolución no se sustenta, y así lo dice el hecho 32 del caso, no se sustenta en estos restos arqueológicos, se sustenta en el tema de la afectación al libre tránsito y en los supuestos actos de corrupción. Y supongamos que la entidad sí haya sustentado dicha resolución, hay que señalar de que en el tema de los restos arqueológicos, hay que señalar de que la entidad en este caso pudo no optar por la resolución, porque hay que agotar otro tipo de esfuerzos. En ese caso, podíamos haber renegociado el contrato, podíamos haber rediseñado el tema del proyecto en global, ¿no? Y en conjunto, porque así lo establece el mismo contrato. Este tipo de los restos arqueológicos puede ser considerado como un hecho fortuito o fuerza mayor, ¿no? Y para ello, tal cual lo exige en la cláusula octava, debe haber una etapa en la cual la entidad nos consulte, nos permita proponer, ¿no? Una solución.
y llegar a un acuerdo en conjunto, no directamente la resolución. Ya, entonces, justo ahí menciona un rediseño. Eh, el proyecto, entiendo, el diseño lo vio el riesgo de diseño el contratista, ¿correcto? Claro, el diseño, el riesgo corre a cargo del contratista, pero este Y, diseño, ya, si me permite continuar, sí, sí. este diseño que nosotros justamente lo proponemos a través de la oferta técnica y económica, está elaborado de acuerdo a la información que nos remite la entidad a través de su organismo de promoción de la inversión privada, porque ellos, o sea, la entidad nos remiten las bases, nos remiten el contrato inicial, ¿no?, del proyecto. Y en estas bases, pues, está el informe de evaluación integrado. Y ese informe de evaluación integrado ha sido aprobado por distintos organismos como el MEF, como Proinversión, por la propia entidad también, en el cual justamente analiza qué es lo que se desea del proyecto, cuál es el análisis crítico y el tema del diseño también. Entonces, nosotros elaboramos esa propuesta en base a esa información. Claro, pero quiero entender, entonces, si su representada se encargó del diseño y el diseño requería ese terreno, su representada requirió ese terreno que estaba ocupado y era privado. Claro, lo requerimos. Como lo he mencionado, este proyecto se vino realizando de forma progresiva. Es decir, dentro de las bases existe un programa para el tema de la liberación, para el tema de las expropiaciones. Por tanto, también existe un programa para el tema de la obtención de licencias. Nosotros íbamos obteniendo las licencias de acuerdo, íbamos avanzando con la construcción. Y esto está establecido en los hechos del caso. Claro, pero convengamos entonces o sea, que el terreno es ahorita objeto de controversia, que se ha generado la controversia por el tema del terreno y el terreno fue elegido o incluido por el contratista. ¿Por qué habría que reclamarle a la entidad si el contratista fue quien requirió ese terreno, ¿no? O sea, y aparte de una Lo, alternativa, mencionó el rediseño. ¿Hay alguna alternativa por parte del contratista en este caso, por este terreno? Porque, Bien, recalco, el terreno, como usted ha indicado, lo requirió el contratista. bien. Con respecto a lo primero, como lo he señalado, la asunción de los restos arqueológicos lo tiene a cargo la entidad. Y es la entidad. ¿Qué significa que ella haya asumido el tema de los restos arqueológicos o el riesgo de los restos arqueológicos? Es justamente que ella tenga que solventar el tema del tiempo, el tema de los sobrecostos. Entonces, es ella la responsable de poder gestionar este tipo de supuestos, ¿no? Como el tema de la aparición de esta ciudad del Paititi. Sin embargo, la entidad no hizo una correcta formulación del proyecto. ¿Por qué? Porque para ella siempre fue un mito, fue una leyenda. Es decir, no tomó en consideración esta situación. Y con respecto a lo segundo, que es, disculpe, ¿me podría repetir la segunda Sí, bueno, consulta? quisiera reiterar las dos consultas porque ahí siento que no sé, no siento que se haya dirigido a ellas. Es el tema de por qué habría que reclamar a la entidad. Entiendo lo que menciona el riesgo arqueológico, ¿no? Pero al final, quien reclamó, quien no tuvo, no sé si tenga alguna alternativa, no sé si su representante tenga alguna alternativa, pero quien requirió ese terreno, y usted menciona que la entidad tomó a la ligera esto de Paititi porque era una leyenda. El contratista lo tomó como algo oficial, o sea, lo tomó de una manera diferente, porque entiendo que los dos lo han tomado como una leyenda. Entonces, entendiendo eso, ¿por qué habría que reclamar a la entidad si este terreno fue requerido por el contratista? Y la segunda pregunta, a la cual entiendo que se iba a dirigir, era si había alguna alternativa, algún rediseño, ya que el contratista pedía el diseño del proyecto. Sí, bien. Nosotros sí realizamos el diseño, ¿no? Solicitamos esa área, pero hay que entender que para la entidad, como lo señalo, fue simplemente una leyenda, fue solamente un mito. Y según los lineamientos que es obligatorio para las partes porque está establecido el contrato de acuerdo a estos lineamientos, es la entidad quien debe asumir el costo y el tema del tiempo y el alcance de esta existencia de estos restos arqueológicos. Así lo señala la ley y así lo señala el reglamento. Y con respecto a la posible solución, aquí me quiero remitir, por ejemplo, al artículo 135
y 134 del reglamento en el cual del decreto legislativo 1362, en el cual se establece que nosotros podemos, en todo caso, realizar una renegociación de la concesión. Podría ser una alternativa. Ok, ok. De acuerdo. Por otro lado, menciona que lo que mencionó, sí, creo que en los hechos, no sé si se condía tanto con los hechos, pero menciona que la entidad colocó la caseta y la entidad, bueno, en ese caso la entidad aprobó la tarifa, pero menciona que la entidad colocó la caseta. ¿Eso en qué punto de los hechos está? Sí. ¿Me pudiera precisar, por favor? Sí, me permite dar lectura. En el hecho 25 del caso se señala que posteriormente, con fecha 7 de septiembre del 2024, se concluyó con la instalación de una caseta. Nosotros acá lo que hemos hecho es una interpretación. No se señala de que haya sido mi representada o la concesionaria quien haya colocado la caseta, pero se entiende de que ha sido la entidad. ¿Por qué? Porque fue la entidad, según la cláusula 15ª, quien estaba obligada a colocar las unidades de peaje, las casetas, y también a colocar el monto de las tarifas. Es por ello que nosotros hemos entendido este hecho del caso, porque la entidad fue quien realizó dicha instalación. Ya, y ahí voy a solicitarle responder de la manera más sucinta o concisa posible. Esta ubicación, esta colocación de la entidad, ¿responde al diseño que ha hecho el contratista? Claro, en efecto, a nosotros, de acuerdo al diseño, a nosotros se nos ha otorgado la realización de una vía, que es una vía concesionaria. Sin embargo, hay que tomar en consideración que de acuerdo a la ley 15773, es obligación de la entidad implementar vías alternas, vías preexistentes. Siendo ello así, la entidad tenía, en este caso, la obligación de implementar otras vías y como ella fue la que colocó el peaje, evidentemente pues está afectando el libre tránsito y sin embargo no puede ser imputable a mi representada toda vez que ella también se veía en la obligación de implementar vías alternas. Según esta ley y según una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 1072-2023, en el cual se señala de que es una garantía justamente en caso de que la entidad ceda una vía concesionaria y a la cual se le coloque un peaje, una garantía que debe cumplir la entidad es implementar estas vías alternas. Ok, y ya, entiendo su postura respecto a las casetas. Esta subida del peaje, entiendo que, o sea, la entidad la aprobó. Está en los hechos, la entidad la aprobó, la entidad dijo, ah, está bien, cóbrenle, no recuerdo el monto, cóbrele para ingresar a su casa tal monto. Pero eso que aprobó la entidad, ¿quién lo propuso? El contratista, entiendo, ¿no? Correcto, lo propusimos nosotros el 17 de octubre de 2024. Nosotros solicitamos una ampliación de plazo y al mismo tiempo solicitamos el aumento de la tarifa. Pero con respecto a estos dos pedidos, la entidad los aprobó los solicitados, es decir, ambas solicitudes. Sin embargo, con respecto al tema de las tarifas, con respecto al aumento del monto del peaje, una obligación de la entidad es su función supervisora y reguladora. En ese sentido, además, hay que remitirnos al contrato, en la cláusula 15ª señala de que es justamente una obligación de la entidad la actualización de las tarifas y el monto de las tarifas. Por tanto, a pesar de que nosotros hayamos solicitado, esta obligación o este aumento de las tarifas recae en la entidad. Y además hay que tomar en consideración que de acuerdo a la ley, el decreto legislativo 1362, se señala de que cuando el concesionario, por ejemplo, solicita el tema de un aumento tarifario, ¿no? La entidad lo somete a un análisis con respecto, por ejemplo, al órgano regulador, supervisor o CITRAN, por ejemplo, a Proinversión. Inclusive remiten un informe a la Contraloría, ¿no? Si es que, por ejemplo, se está hablando de un tema de costos. Entonces, es una decisión que recae únicamente en la entidad y se entiende de que la entidad ha realizado un correcto análisis sobre las posibles consecuencias de esa decisión o de esa aprobación de la solicitud. Ok, pero en este contrato, en esa sinergia entre el Estado y el privado, entendemos que el factor técnico, el factor con mayor experiencia es el privado. Entonces,
entiendo, usted menciona el análisis que ha hecho la entidad. El análisis que hizo el contratista no preveía que esto podía generar alguna consecuencia, algún levantamiento social, no preveía que esto iba a generar conflictos, porque como yo lo veo en estos momentos, sin adelantar opinión, es a una entidad que buscó acceder o trató de facilitar todas las solicitudes del contratista para que el contratista pueda ejecutar sin problemas su obra. Entonces, porque el contratista solicitó el aumento de la tarifa, la entidad dijo, bueno, si lo necesitas, yo te lo apruebo. Eso es colaboración, yo lo veo a colaboración total. Entonces, lo que quiero entender es el contratista, con un estado colaborativo, lo cual me sorprende, em, a un contratista que ahora que le aprueban algo y luego reclama ello, em, no sé si le genera alguna inquietud o si esa va a ser su postura o si el contratista qué análisis hizo para proponer este aumento de tarifas sin prever levantamientos sociales, sin prever que eso generaría problemas, etcétera, ¿no? O sea, porque entiendo que está bien, me aprobó el aumento de tarifa, pero ahora le reclamo que me aprobó el aumento de tarifa. Quiero entender eso. Claro. Primero hay que recordar de que nos encontramos ante una concesión autofinanciada. Es decir, nosotros tenemos que recuperar la inversión y también generar ingresos, ¿no? En ese sentido, para esa fecha, pues ya había en este caso, un retraso respecto a la obtención del FIRA por este tema de los restos arqueológicos. Ese es un punto. Ahora, el tema de las protestas sociales, si es que se pudieron haber sido previstas con la solicitud del aumento del monto del peaje, hay que señalar que quien se encontraba en una mejor posición para poder, en este caso, administrar, poder gestionar estos conflictos sociales es la propia entidad. ¿Por qué? Porque tienen una función de seguridad. Y además, se entiende de que ellos lo han previsto. ¿Por qué? Porque como con la solicitud, como le he señalado en la respuesta anterior, pues se somete esa solicitud a un análisis y se entiende de que prevén las posibles consecuencias de esa autorización de la solicitud, ¿no? De acuerdo, entiendo su postura. Esas serían todas mis preguntas, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, amigo árbitro. Tengo unas preguntas y están relacionadas con las preguntas que realizaron mis coárbitros. La primera es, usted citó un caso CIADI, ¿correcto? Básicamente la lógica de ese caso CIADI y es que no se puede resolver el contrato sin argumento sustentatorio. Corríjame, por favor, si me estoy equivocando. Ok, Correcto. No se puede ok. resolver un contrato si es que no tenemos hechos que hayan sido acreditados, fundados, ¿no? En el caso, por ejemplo, que nos trae a colación es justamente por supuestos actos de corrupción es que la entidad está resolviendo, ¿no? Lo cual no es un fundamento para resolver por interés público. Ok, entonces, en esa línea, ¿cuál es la relevancia? A ver, este es un arbitraje CIADI. No, no es un arbitraje de inversiones. Ok, si no es un arbitraje de inversiones, ¿cuál es la pertinencia de citar un caso CIADI? La pertinencia aquí está en cuanto al tema de la resolución, que es una cuestión de fondo, ¿no? En el cual ha sido ejercido por la entidad, ¿no? Ha sido un ejercicio propio Entonces, de la entidad. a Entonces, modo, de acuerdo, como se está afectando derechos fundamentales, pues citamos, ¿no? ok, ¿a modo de qué trae el caso CIADI? ¿Cuál es la finalidad de citar un caso CIADI? ¿Cuál es el criterio que debe tener el tribunal en relación a dicho caso CIADI? Claro, con respecto al tratamiento, lo citamos para que este tribunal lo pueda analizar y pueda entender que una resolución realizada por una entidad no puede simplemente señalar que se basa en supuestos actos de corrupción o señalar que la entidad ha realizado tal o cual hecho o conducta, sino que hay que tomar en consideración de que estos hechos, de que estos supuestos actos de corrupción tienen que estar probados. Esa es la Ok, finalidad de entonces, citar eso. ustedes lo traen a modo de referencia aquí. Quiero entender eso. Traen a modo de referencia. Sí, correcto, lo traemos a modo de referencia, toda vez de que en ese caso también se trataba de una concesión, ¿no? Y se Listo, resolvió por interés público. listo, letrada.
Entonces, en base a dicho caso y a sus argumentos, ¿cuáles serían las causales adecuadas para que este tribunal, o sea, perdón, cuáles serían las causales adecuadas para que exista una adecuada resolución contractual? Bien, cabe señalar de que nosotros atacamos la resolución por interés público no realizada por la entidad. La entidad resuelve por dos supuestos, por una supuesta afectación de libre tránsito y por supuestos actos de corrupción. Ah, Respecto, esos argumentos, cuando nos ha comentado, nos quedó muy claro, pero yo le ujú. pregunto, ¿cuáles serían las causales para que estemos ante una adecuada resolución contractual? Bien, en ese caso se tiene que tomar en consideración, es que hay que definir, me gustaría solicitarle en todo caso si es que esa resolución se da por un incumplimiento o en todo caso se da una resolución por interés público, ¿no? Que es el caso en concreto. No, no, yo le estoy preguntando cuáles son las causales. Ya, bueno, en todo caso, si es que, por ejemplo, si es que se pretende resolver por interés público, esta resolución tiene que cumplir con los requisitos formales y sustanciales exigidos por el propio contrato. Existe un procedimiento establecido en el propio contrato para resolver por interés público, ¿no? Que está justamente el tema de los 180 días y la notificación directa al concesionario. Y además, siendo una afectación a un derecho, nosotros hemos, por ejemplo, traído a colación el test de proporcionalidad, ¿no? Para que se pueda examinar esa resolución realizada por la entidad. Ok. Eh, Tengo una pregunta adicional. A ver, ¿usted considera que la entidad trató de apoyarla con la ejecución de su obligación? Letra A, ¿me escuchó? Sí, con respecto, no es claro, de alguna u otra manera lo que hizo es como que tratar de imputar. Ok, letra A. Dejemos el desarrollo a un lado. Y ahora sí le voy a pedir, por favor, que sea precisa. La municipalidad trató de apoyar a su representada para que su representada pueda cumplir con la obligación, con su obligación en relación a la ejecución de la obra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con respecto al tema de la, No, no, en todo, en respecto a todo. la, ¿O no, no? no, No. no. Ok, en base a eso me surgen las siguientes preguntas. Eh, ¿Quién solicitó la imposición de los peajes? ¿Quién solicitó la imposición de los peajes? El primer enfoque es de los 2,5 soles y como tal, ¿quién solicitó la ampliación de plazo? Nosotros solicitamos la ampliación de plazo y el aumento de la tarifa. Ok, entonces, primero ustedes solicitan la imposición del pago por peaje, 2,50 soles, y posteriormente solicitan una ampliación de plazo, pero ya no que se mantenga el monto, sino que se aumente a 5 soles, ¿correcto? Así estamos bien. Correcto, correcto. Entonces, ¿no le parece que estos supuestos y esta aprobación por parte de la municipalidad es una muestra clara de que tuvieron la intención de querer apoyar a su representada para que puedan continuar con la obligación? No, toda vez de que esas solicitudes que realizamos se dieron o tuvieron origen en el incumplimiento de la entidad. Porque la entidad, dos incumplimientos, porque la entidad no implementó las vías alternas, que era su obligación, de acuerdo a la ley que yo había citado, la ley 15.773. Eso era justamente lo que incrementó el tema de del monto tarifario, Ok, y la entidad hasta no ahí, cumplió con con la entrega de las áreas de concesión, ¿no? letra A, ¿puede indicarme claramente cuántas solicitudes de ampliación de caso solicitó su representada? Cuatro. 4. ¿De cuánto era el plazo? La primera ampliación era de 3 meses, la Ok. segunda ampliación lo realizamos de 2 meses, la tercera ampliación de 6 y la cuarta ya la realizamos de 6 meses. Pero hay que tomar en consideración de que estas solicitudes de ampliación pues se dieron Y justamente sumamos, ok, principalmente por letra la A. Y si tramitación del FIRA. sumamos, ok, letra A. Y si sumamos todos los meses, ¿cuánto tiempo, o sea, cuál sería la totalidad de ampliación de plazo que se solicitó? En este caso, 17 meses, Que equivale a un año y... un año y 3 meses, 5 meses, un año y 5 meses.
Ya, ok. Entonces, por un lado, nos indica de que la entidad no los habría apoyado, pero cuando nos remitimos a los hechos del caso, vemos de que ustedes son los que solicitan primero una ampliación de plazo, después la imposición del pago del peaje y luego ustedes solicitan también el aumento a 5 soles. Pese a que la entidad aprobó dicha solicitud, que se puede entender sin ánimos de adelantar opinión, que sería como una especie de apoyo para que ustedes puedan cumplir su obligación, ustedes indican de que no, eso no sería un apoyo, ¿correcto? Y y yo le pregunto, ¿qué pasaría si la entidad ante esa solicitud de ampliación de plazo y del cobro del peaje les hubiera dicho que no? Eso también sería eso también se podría entender como una muestra clara de que no quisieron apoyarlos. Doctor, si me permite hacer una precisión, estas solicitudes de ampliación se solicitaron en el marco de la construcción. La Ok. construcción tenía un plazo y era justamente desde julio del 2023 hasta marzo del 2025. Nosotros realizamos las ampliaciones o la solicitud de las ampliaciones de acuerdo al estadio de la solicitud de obtención del FIRA del área a la cual íbamos a posteriormente construir, ¿no? En ese sentido, nosotros nos encontrábamos totalmente autorizados para solicitar dichas ampliaciones, toda vez de que teníamos plazo hasta marzo del 2025 para poder entregar la construcción. Y estas solicitudes de ampliaciones se dieron, ¿por qué? Por el tema de la obtención del FIRA. Y esta Ok. obtención del FIRA no lo podíamos obtener Sí. por los restos arqueológicos. ¿Qué entidad es la encargada de proporcionar la obtención del SIRA? El Ministerio de Cultura. Y usted indica, corríjame por favor, si no es la línea argumentativa, o me parece haber escuchado mal, y usted indica que era responsabilidad de la municipalidad, ¿correcto? No, a ver, la obtención del FIRA es obligación de nosotros, es obligación de mi representada. Lo tenemos que solicitar ante el Ministerio de Cultura. No obstante, realizamos todos los trámites, realizamos todos los esfuerzos para poder obtener el FIRA de esa área en específico que era parte de la construcción. Acudimos junto con el Ministerio de Cultura el 8 de septiembre del 2024, es decir, cuando el avance de la construcción ya estaba en más de un 50%. Acudimos, pero no se nos permitió el ingreso. Entonces nosotros no podíamos obtener el FIRA, ni tampoco el Ministerio de Cultura nos podía, en este caso, entregar el FIRA, porque se trataba de un área a la cual no nos era privada y la cual no se nos permitió el acceso. Entonces, ¿cómo poder obtener dicho certificado? Ok, entonces como ustedes, a ver si sigo su línea, ustedes solicitaron la obtención del SIRA ante el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura al final, bueno, no obtuvieron una decisión favorable, porque si no creo que parte de ello no estaríamos en ese presente arbitraje. Y como no obtuvieron una decisión favorable, consideran de que la responsabilidad ahora y producto de ese retraso es parte de la municipalidad. Eso es su Sí, lógica. toda vez de... Sí, correcto, porque la entidad tenía la responsabilidad de entregar las áreas que eran objeto de la concesión y objeto de la construcción. Y una de esas áreas era justamente esta área Club El Dorado, a la cual no se nos permitió el ingreso. Entonces, siendo su obligación contractual y legal, porque también está establecido en el artículo 30.3 del Decreto Legislativo 1362, la obligación de la entidad de realizar esta expropiación o liberación de las áreas de forma temprana, ¿no? Ok, De acuerdo al cronograma. leo la siguiente pregunta. ¿Quién se encontraba en mejor posición contractual? Me parece haber escuchado que usted indicó que la municipalidad se encontraba en mejor posición contractual, ¿correcto? Respecto a qué en específicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, respecto a manejar el tema de los restos arqueológicos y el tema de las expropiaciones, evidentemente la entidad. Vamos a centrarnos únicamente en la obligación del contrato. Y por ello recae la pregunta. ¿Quién se encontraba en mejor posición contractual? La entidad. La entidad. Ok. Entonces, en esa misma línea, ¿qué medidas tomó su representada con el hallazgo de los restos arqueológicos de Paititi? Nosotros solicitamos ampliaciones, en las cuales se nos negó. Se nos negó la ampliación e inmediatamente al mes siguiente resolvieron el contrato. Y nosotros, obviamente, desconocemos Continúe. dicha... Sí, nosotros consideramos que esa resolución pues es nula, ¿no? Inclusive remitimos una carta para poder conversar con la entidad y poder continuar con la concesión. Pero a ver, ¿no le parece que
que después de reiteradas solicitudes de ampliación, la entidad tuvo razones suficientes como para resolver el contrato, porque no veían resultado y simplemente unas excesivas solicitudes de ampliación de plazo que podrían interpretarse, sin adelantar opinión, podrían interpretarse como que al final la obra nunca iba a concluir. No, lo que sucede es que cada una de esas ampliaciones, las primeras ampliaciones fueron de 1 o 2 meses, pero esas ampliaciones tuvieron un origen en el tema de la obtención del CIRA, del trámite, ¿no? De estos certificados, la cual sí se nos otorgó. Bien, pero cuando se descubrieron los restos arqueológicos, que fue en noviembre del 2024, nosotros solicitamos esta ampliación, 2 ampliaciones. Una, porque fue por el tema de las protestas sociales, por el aumento, ¿no? De la tarifa en razón del descubrimiento de los restos arqueológicos, y también el tema de que estos restos, bueno, el tema de la segunda presión que fue con causas a conocer estos restos arqueológicos, y nosotros tratamos de poder continuar con la concesión porque la entidad tenía que asumir dicho riesgo, que era justamente la ciudad del Paititi. Y ante esa solicitud de ampliación, ante la cuarta, se nos negó. Y por ello es que lamentablemente la entidad al mes siguiente pues resolvió. Ok. Sobre esa línea, leo la siguiente pregunta. El tema relacionado a los mitos de los restos arqueológicos de Paititi, ¿eran de conocimiento público o solo se encontraba dentro del parámetro de conocimiento de la municipalidad? Eran de conocimiento público, inclusive en un acto protocolar, a la alcaldesa, a la propia alcaldesa se le hizo la consulta, ¿no? Un periodista le consultó si es que sobre esta posible existencia. Sin embargo, la alcaldesa señaló de que eran simplemente una leyenda, un mito. Y lamentablemente la entidad pues no realizó una correcta formulación del proyecto, porque para ellos Exacto. siempre Vamos se a trató de un entendernos mito. bien. Esa, ese no adecuado análisis del proyecto y demás, eso podría interpretarse como una falta de diligencia, ¿correcto? Claro, correcto. Ok, ¿cuál es el rubro en el que desempeña sus funciones su representada? Nosotros nos especializamos en el tema de las concesiones de viales, ¿no? Ok, yo le pregunto, ¿los contratos, una parte puede obligar a firmar un contrato, o sea, si nos encontramos con A y B, ¿A puede obligar a firmar un contrato a B? No, No, ¿correcto? no. No, ok. Yo le pregunto, porque sobre la base de lo indicado, usted me dice que la municipalidad no tuvo una adecuada diligencia. También me acaba de indicar que el tema de los rumores relacionados a los restos arqueológicos de Paititi tampoco eran de conocimiento únicamente de la municipalidad, sino también era público. ¿No le parece que estos hechos, estos insumos son suficientes como para que su representante haya dicho, no voy a ejecutar una obra acá porque me va a generar problemas? Y el hecho de, pese a tener conocimiento de ello, haber continuado con el contrato, haber suscrito el contrato y como tal, haberse obligado a esa obligación, valga la redundancia, ¿no considera que es una falta de diligencia por parte de su representada? No, en absoluto. No lo considero así, toda vez de que esta reformulación a la que yo hago atingencia es obligación legal de la entidad. La entidad tiene que realizar un informe de evaluación sobre la viabilidad del proyecto y eso recae únicamente en la entidad, ¿no? Nosotros realizamos la oferta técnica, económica, ¿no? En base a dicho informe de evaluación. Y si es que nosotros escuchamos de la propia alcaldesa de que se estaría tratando de un tema de mitos, de simplemente leyendas, nosotros pues está creando una expectativa legítima sobre la viabilidad del proyecto, lo cual también está reforzado en el propio informe alcanzado en las bases remitido por la propia entidad. Bueno, yo no tengo más preguntas, eso sería todo por mi parte. No sé si mis coárbitros tienen alguna pregunta adicional. No, ninguna. De mi parte, no. De la misma forma, por mi parte, ninguna. Bueno, quiero extender el agradecimiento a las partes por haber respetado los tiempos, también por el desarrollo de sus alegatos. De este modo hemos concluido con la presente audiencia y mediante correo haremos de conocimiento cuál es el plazo establecido para la emisión del laudo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, miembros del Tribunal Arbitral. De igual manera, a las partes. Ahora vamos a proceder, señor presidente, con su venia, a la sala para que puedan deliberar, en este caso, las actuaciones de las partes. El doctor Benjamín en breves minutos nos va a proceder a trasladar a la siguiente sala. Muchas gracias. Alejandro y Rosemary, eh, de alguna forma, y esto no tiene que amilanarlos ni nada, hoy, por esas razones del destino, no han tenido competencia como tal, ¿sí? Sin embargo, personalmente, y también lo hemos consensuado en la sala privada, creemos que han hecho un buen trabajo. eh, Sin embargo, si hay una pequeña competencia entre ustedes dos respecto a que tenemos que decidir quién es el mejor orador entre Alejandro y Rosemary, ¿de acuerdo? Esto también, por unanimidad, el tribunal ha determinado no, perdón, eso se lo dejo al presidente para que lo diga al final. Yo tengo que hacer tengo que hacer el feedback, ¿ya? Creo que ambos dominan el caso, dominan el tema, entonces eso es bastante bueno. Eh, Siempre tratar ahora que estamos en el tema de la virtualidad, Rosemary, Alejandro, eh, expresión corporal es muy importante. Sí, en la anterior audiencia que tuve, me permití decirles, y con esto no estoy haciendo ninguna propaganda, pero lo que nos dedicamos al arbitraje, y en mi caso personal, eh, tuve ya hace algunos años como libro de cabecera el libro del doctor Alfredo Bular, Destrezas legales para el litigio arbitral. Y creo que en el primer capítulo habla muy claro de cuáles deben ser las cualidades y calidades de los abogados para, él dice, contar el cuento y para hacer que el cuento sea creíble y ustedes van a tener, su éxito va a depender básicamente de que el tribunal, este, dice el libro, se coma el cuento, les crea lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Y esta credibilidad pasa básicamente por ser honestos en el relato de los hechos, en conocer el caso, o sea, ustedes tienen que conocer el caso de arriba abajo, de izquierda a derecha, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, yo los invito a seguir en esta senda, los felicito de corazón y creo que tienen mucho potencial y conforme van pasando las semanas y los años, ustedes estoy seguro, van a hacer un gran aporte para el mundo arbitral, que hoy necesita mucho más de profesionales aún, ¿sí? Un abrazo y que les vaya bien. Éxitos. Sí, continuaría yo en este caso, igual, en la misma línea del doctor Zúñiga, felicitarlos, porque se ve que ha habido preparación, se ve que ha habido esfuerzo. eh, en ambos he sentido cierto nivel de confianza al explayarse, y eso es agradable, sienta seguridad. Eso es agradable porque es admirable, mejor dicho, porque ustedes entiendo están en pregrado, entonces ya que desde ese momento ya tengan esas facilidades para expresarse, para oralizar, eso está siendo transmitido, entonces esa desinhibición se podría decir es muy respetable, muy admirable. Em, sí, una observación que yo podría hacer es tratar de ser más precisos en ciertas respuestas, que sí les ayudaría un montón porque, o sea, argumentar les puede ayudar en convencer, pero ser precisos les va a ayudar a ser más rápidos en el convencimiento.
Entonces, eso le va a sumar un montón. Igual no es que siempre van a ser sí o no, sino que pueden argumentar cuando sea necesario argumentar y pueden ser precisos cuando sea necesario ser precisos. Ahí es donde ya queda la habilidad de cada profesional. Y en la misma línea del doctor Zúñiga, como indica, es necesario más profesionales con sus habilidades en este mercado laboral, en el ámbito del arbitraje, lo cual es muy plausible, muy agradable ver chicos que desde tan jóvenes ya están ingresando al mundo del arbitraje, ya están viendo casos con cierta complejidad, porque este caso también tiene su complejidad, también sus particularidades. Entonces, felicitarlos y desearle todos los éxitos, chicos. A ver, muy buen trabajo. El desempeño que ustedes tienen es una muestra clara de la disciplina que ustedes tienen consigo mismo y también extenderle las felicitaciones a los entrenadores porque ustedes básicamente son el resultado de dos partes. Una de ellas son ustedes mismos y la otra los entrenadores. Así que no hay que dejar de lado las felicitaciones o reconocimiento para sus entrenadores. Que ustedes se encuentren aquí hoy es una muestra clara de la disciplina y qué es lo que realmente les importa a ustedes como profesionales. Y eso es digno de aplaudir, de merecer. Siempre he considerado de que el tema del resultado no es tan relevante si es que no te llevas lecciones aprendidas, virtudes o aprendizajes en relación a tu profesión. Así que el resultado debe ser no debe ser dejado de lado, es cierto, pero debe primar más el hecho de que ustedes hayan dejado, como dicen acá en Perú, todo en la cancha. Así que uno por ese lado. Segundo, ahora si nos enfocamos netamente a lo que hemos visto en la audiencia el día de hoy, chicos, tengan mucho cuidado con el tema de control del tiempo. Tengan mucho cuidado, no se confíen, independientemente del control que pueda realizar el secretario. Ustedes también deben tener su cronómetro al lado, en el supuesto de que, a ver, primero debemos entender que ustedes son facilitadores no solo para el tribunal, sino también para el secretario, así como pueden ocurrir situaciones inesperadas como la red se vuelve inestable o falla, en ese supuesto el secretario les va a informar a ustedes es su tiempo y si ocurre una situación similar para el secretario, también lo ideal sería indicar, señor secretario, en relación al tiempo, tanto es lo que me sobra, lo que me queda. De esa manera hacen uso de su tiempo adecuado y no les resta o no les dan tiempo de más, por un tema de equidad, ¿no? Así que bueno, en esa línea de lo mencionado por el doctor Edgar Zúñiga, es cierto. Soy una persona muy partidaria de escribir poesía y demás, así que sin ánimos de romantizar mucho lo que les voy a decir, tómelo como algo muy personal, que yo lo veo en la práctica, en el día a día. Y es que somos poetas y escritores desarrollando una buena historia y buscamos la picardía de cautivar como un buen poeta. Así que llévense esa enseñanza no solo para la vida personal, sino profesional, porque es lo que se hace en audiencia, es lo que se hace en audiencia. Recuerden que en estos moods los árbitros ya saben a estas alturas los hechos y las aclaraciones y también la doctrina, y lo que están buscando es ver las destrezas legales o la habilidad de poder ustedes convencernos a nosotros porque si ustedes no tienen segura su posición, es muy poco probable que puedan transmitir seguridad al tribunal. Así que recuerden eso. Segundo, mucho cuidado con el tema del dominio corporal. Se entiende A ver, el hecho de que sea un mood virtual tiene un pro y un contra. El pro es que tienes todos los documentos a tu lado o los tienes en ventanas, puedes utilizarlo y no habría ningún problema. Pero tengan mucho cuidado de que se note mucho la lectura. Porque pese a que estamos en un mood virtual, sí se puede identificar en qué momentos se están leyendo, en qué momentos no, así que tengan mucho cuidado con eso. Si ustedes van a indicar que tienen tres, cuatro pretensiones, sería bueno que las enumeren e indiquen cuando terminaron de desarrollar la primera, segunda o tercera pretensión. De esa manera el tribunal va a obtener o sea, va a poder seguirlos en el desarrollo de sus pretensiones. Si no, a veces no sabemos si están en la segunda o tercera pretensión y luego nos vamos con la sorpresa que ya están terminando con sus alegatos. Entonces, para poder seguirlos es necesario que ustedes identifiquen. Mi primera pretensión es tal. De esta manera he concluido con la primera y paso a la segunda. Solo a modo de recomendación. Procuren antorchar
a veces menos es más. Tengan mucho cuidado con el tema de las preguntas. Las preguntas son buenas porque les permiten poder desarrollar un poco más su speech o ahondar en un punto que no quedó muy claro, pero no necesariamente lo utilicen como un, oye, esta es una brecha para poder hablar 4 o 5 minutos más y extiendo el tiempo, porque a veces creemos que estamos convenciendo al tribunal, pero no nos damos cuenta, quizás por la emoción del mood, que indirectamente nos estamos contradiciendo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No siempre más es mejor, así que menos suele ser más. Procuremos ser precisos. Tengan mucha empatía con el tribunal, chicos. Tengan mucha empatía con el tribunal. Si el tribunal les hace una pregunta o quizás la está fragmentando o ordenando para poder trasladarla, primero esperen a que el tribunal termine de desarrollar, de comentarles la pregunta y después de ello recién respondan. No es muy bien visto que mientras el tribunal esté realizando la pregunta, los oradores estén interrumpiendo constantemente. No es muy bueno. Si el tribunal le dice, por favor, detente, es porque han escuchado algo importante, que dos cosas. O uno, les generó un poco de ruido en relación a lo que ustedes están alegando. O dos, les está quedando muy claro lo que ustedes están diciendo y simplemente quieren que absuelvan algo muy puntual para que de esa manera ya no haya más preguntas, que a veces suele pasar que queremos hacer una pausa para que nos absuelvan algo muy puntual y continuamos hablando más y nos genera más interrogantes y esto se vuelve un escenario donde parece que las preguntas nunca van a acabar. Así que mucho cuidado con eso. Fuera de ello, muy buena oratoria, me gustó bastante, ha sido muy entretenida, pese a que no hemos tenido a dos partes, lo cual hubiera sido lo ideal. Pero independientemente de eso, debemos estar preparados para afrontar un escenario en el que probablemente no esté la parte contraria y estemos solos. Así que aprovechen ello. Y bueno, sin más preámbulo, de acuerdo a lo que el tribunal estuvo conversando en relación al desempeño que tuvo el doctor Alejandro y la doctora Rosemary en relación a los argumentos de jurisdicción y mérito, debemos indicarle que la decisión que hemos tomado no significa que uno sea mejor que el otro, sino que hemos visto algunas cosas puntuales de las cuales ya hemos indicado en el feedback que solicitamos que puedan interiorizar para las siguientes audiencias. El mutuo todavía no acaba, así que tenemos mucho por mejorar, mucho por avanzar y sobre todo mucho por aprender. Así que ha sido por unanimidad que el tribunal consideró que la mejor oradora ha sido la doctora Rosemary Torres, así que felicidades por ello. Nuevamente, felicitaciones al equipo porque eso es un trabajo en equipo y nuevamente también le extendemos la invitación a las felicitaciones a los entrenadores. De este modo hemos concluido. John, si quisieras adicionar algo más, de esta manera, por mi parte, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente extender el agradecimiento por parte del CAE, doctores Edgar Zúñiga, doctor Renato, doctor Luis de la Cruz, por haber tenido de la venia y poder haber aceptado ser miembro de este tribunal arbitral. De igual manera, por las ganas y el ímpetu que han puesto en cada pregunta realizada, en este caso al equipo, a pesar de que lamentablemente no se ha contado con la presencia del demandado, pues esta ha sido una audiencia que ha sido real, ha sido vívida. Asimismo, chicos, felicitarlos porque no han sentido ese bajón que probablemente pudieron haber percibido al enterarse de que el otro equipo no estaba en audiencia, ¿no? Han entregado todo, han expuesto con claridad, con convicción, con seguridad, y creo que eso es lo rescatable. Sigan así, sé que tienen una muy buena base, les auguro un muy buen futuro y qué alegría que el arbitraje se esté descentralizando. Nuevamente, muchas gracias doctores, muchas gracias chicos y